Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy arrancamos el programa contándote de la marcha convocada para este jueves 28 de septiembre. Es el Día de Acción de Grito Global por el Derecho al Aborto. La fecha es una excusa para volver a las calles. Va a haber pañuelazo alrededor del Congreso, pero va a haber también movilizaciones y festivales en todo el país. Tenemos un pequeño informe para presentarte el tema y enseguida estamos con nuestras invitadas. El próximo jueves habrá movilizaciones en todo el país convocadas desde los feminismos contra el avance de las derechas y para defender los derechos conquistados en los últimos años. La convocatoria se lanzó desde asambleas convocadas por el colectivo Ni Una Menos en Cava, luego de los resultados de las PASO y que se fueron replicando en distintos puntos del país, con la propuesta de marchar contra el avance de las derechas y en defensa de los derechos conquistados en los últimos años. La marcha principal, en la ciudad de Buenos Aires, será a partir de las 16 horas de Plaza de Mayo al Congreso, donde a las 18 se realizará un pañuelazo. Marcharán la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, organizaciones de mujeres y diversidades, partidos políticos, desde el peronismo al trotskismo y todo el arco sindical, con las 3 centrales obreras que acordaron movilizarse en unidad, además de movimientos de la economía popular. La defensa del aborto legal, seguro y gratuito, de la educación sexual integral, la salud y la educación pública estarán en el centro de las consignas. Simultáneamente, habrá manifestaciones y festivales en todo el país, desde Ushuaia hasta ciudades del norte argentino. Hoy, en Punto Género, te contamos los detalles de la movilización del próximo jueves. Ahí está la presentación de esta marcha. Hay que volver a sacar los pañuelos verdes y estamos con Lucy Caballero, que es integrante del colectivo Ni Una Menos. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Y con Clarisa Gambera, que es responsable de Género y Diversidad de ATE Nacional y secretaria de Géneros de la CTA Autónoma de Capital. ¿Cómo estás, Clarisa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿por qué salir, por qué volver a las calles? Bueno, como vos bien decías, es una efeméride que ya estaba en el calendario feminista, pero este año se ve completamente desbordada, ¿no? Salimos porque hay un conjunto de derechos que queremos defender, que tienen que ver, como se decía en el inicio, con el aborto legal, con la educación sexual integral, con la salud, con la educación, con un montón de cuestiones que son muy importantes para la vida cotidiana de las mujeres. Pensamos en las moratorias previsionales, ¿no? 2 de los principales candidatos votados, Patricia Bullrich y Javier Milei, hablan de dar de baja las moratorias previsionales que le han permitido a muchísimas mujeres jubilarse en estos últimos años, a partir del año 2004. Y también marchamos incluso desbordando la idea de una manifestación únicamente de mujeres o una manifestación feminista. Es una manifestación en la que estamos convocando a todas, a todos los que se sientan convocados a defender también reglas básicas de nuestra democracia, de nuestra vida en común, que supimos construir durante todos estos años, ¿no? Entonces, y además marchamos porque los efectos que se están sintiendo a partir de que el candidato de ultraderecha ha sido el más votado, lo estamos sintiendo hoy, ¿no? Nos llegan muchas comentarios de violencia política en las escuelas, ataques contra la educación sexual integral. Entonces, necesitamos mostrarnos hoy como movimiento organizado y en las calles. ¿Y las trabajadoras y los trabajadores van a acompañar también esta marcha? Fuimos parte de la asamblea inmediatamente después del resultado de las PASO. Como decía Lucy, sentíamos en el cuerpo la necesidad de encontrarnos y volver a recrear esos espacios asamblearios que nos permitían salir a la calle de manera masiva. Mañana desde ATE tenemos un cese, para el 28 desde ATE sacamos un cese de actividades. La idea es que las compañeras que están ya en asamblea en los sectores de trabajo puedan estar en la calle. También, ¿no? La derecha está atacando directamente al Estado y a las políticas públicas. Nosotras somos las trabajadoras que llevamos adelante cada una de esas políticas públicas. Sabemos que hay cosas que faltan, pero nunca es con menos derechos que se puede fortalecer la democracia.
Y cuando hay algunas voces que dicen, bueno, pero están defendiendo sus privilegios o hay cosas que no funcionan, por ejemplo, cuando se sostiene, bueno, defendemos la salud pública. Y bueno, y se escuchan voces que dicen, bueno, pero yo no consigo un turno. O, ¿cuál es la respuesta frente a esta situación que es clara, ¿no? Que se está viviendo, que es difícil, pero ¿qué pasaría si eso no está? Mira, la primera certeza que sí pudimos construir de manera colectiva es que no estamos peleando con una porción enorme de la población que está haciendo demandas que nosotras también hacemos. Nosotras venimos diciendo que la deuda sigue siendo con nosotras y esa deuda se expresa en lo cotidiano, en la salud, en la educación. Salimos a decir que hay que fortalecer la política pública en el sentido que nosotras creemos, un Estado con perspectiva de género, accesible, territorializado en términos de país, ¿no? Que atienda en algunos espacios y en otros no. Sabemos lo que todavía está por cambiarse, pero insisto, no es cerrando las escuelas que podríamos pensar en fortalecer la educación pública que queremos y necesitamos, no es sin hospitales. Nosotros somos estatales que estuvimos al frente en la pandemia. La verdad es que la respuesta que pudo dar la Argentina en una pandemia tiene que ver con un sistema de salud público integrado que se fortaleció en ese momento, incluso veníamos de muchos golpes, ¿viste? Veníamos de haber sido degradados en términos de el estatus de los ministerios pasados a secretaría, veníamos del despido masivo de compañeras y compañeros de trabajadores del Estado. Sin embargo, se pudo dar una respuesta que sin Estado hubiera sido imposible. Y ese es el Estado que queremos y el Estado que también creemos que hay que expandir y fortalecer. Lucy, ¿qué surgió en las asambleas, ¿no? ¿Qué encontraron, qué se escuchó? Para contarle un poco cómo surge esta convocatoria. Bueno, como reponía Clary, efectivamente las asambleas fueron a partir del resultado de las PASO. Hubo muchas compañeras que sintieron una gran incertidumbre, una gran preocupación y decidimos generar una instancia colectiva de elaboración política, ¿no? No que nos comamos, digamos, todas esas sensaciones atomizadas o dispersas. Y entonces utilizamos esta metodología que ya venimos sosteniendo hace muchos años, que tiene que ver con producir encuentros, asambleas. Allí obviamente compartimos diagnósticos, caracterizamos por qué estamos en esta situación. Entonces, por supuesto que hay, se compartió muchas limitaciones que hubo en los últimos años para dar respuesta a las necesidades en la vida cotidiana de las personas por parte del gobierno, lo cual explica una cierta racionalidad política en este voto. No es solamente, digamos, hay que hacer una distinción entre los componentes antidemocráticos de la fuerza de Milei, pero sí hay que poder entender que hay un montón de gente que está votando. Está enojada. Está enojada e incluso expresa una esperanza también de que cierta radicalidad en la solución, ¿no?, que propone este candidato. O al menos es alguien que no gobernó, entonces no tiene como el haber fracasado, y creo que eso genera una falsa ilusión en todo caso de que las cosas pueden andar mejor. Exactamente. Entonces, una caracterización y después surgió una caracterización con muchas diferencias. Hay que eso decirlo, hay muchos matices adentro de este movimiento feminista que es plural y hay sectores que le asignan más responsabilidad al gobierno, otros más a las políticas del Fondo Monetario que está presionando al gobierno. Y bueno, entonces a partir de esos diagnósticos surgió la posibilidad de poner un horizonte común que organice una serie de discusiones que genere conversación pública en la sociedad, porque necesitamos eso. Ayer decía la vicepresidenta, hay que convencer, hay que persuadir. Bueno, lo que está generando la fecha del 28 de septiembre es una conversación pública en todo el país que acerca a muchas compañeras que quizás a una orgánica partidaria o un acto partidario no se acercan, pero que sin embargo se están acercando a discutir por qué no se pueden seguir conquistando derechos o incluso conservando los que tenemos en una opción de derecha o ultraderecha, ¿no? Lo cual no implica negar, como decía Clarisa, que hay una serie de demandas que no fueron satisfechas. Entonces, las asambleas sirvieron para compartir ese diagnóstico, para poner un horizonte común, que es el 28 de septiembre, y sobre todo para revitalizar la organización feminista en todo el país. Como decían muy bien en la introducción, esto se replicó en muchas ciudades pequeñas que quizás hacía muchos meses que no había ninguna actividad política que convocara. Creo que eso solo lo logra el movimiento feminista en nuestro país, esa capilarización tan extensa y tan federal. Sí, de alguna forma hubo como un silencio de los sectores progresistas en relación a la agenda
feminista, de género, durante las PASO, ¿no? La campaña en vistas de las PASO, ¿no? Hubo como, de hecho fue tema de discusión, ¿dónde están, no? En ciertos grupos feministas que no entraban las caras feministas a la campaña. ¿Crees que esto jugó a favor o jugó en contra? Me parece que es parte de lo que estamos discutiendo, esta idea de revitalizar el movimiento feminista, los transfeminismos, tiene que ver con también discutir a la política en general, que este movimiento es un movimiento capaz de poner a conversar sectores que si no conversan con la política, que dimos cuenta de la capacidad de masividad en la calle, que damos cuenta de la capacidad de transformación porque generamos leyes, generamos discusiones que después se plantean como institucionalidad y leyes concretas. Entonces, eso es una potencia que nos quieren poner a discutir y que nosotras estamos convencidas de que para frenar a la derecha es con nosotras y en la calle, que somos uno de los actores fuertes de este país para poder dar ese debate y generar esa fuerza. Para lo que venga también, en cualquiera de las circunstancias, nosotras en la calle, de manera masiva, marcamos el ritmo de la política. No se va a poder hacer cualquier cosa con un feminismo masivo en la calle defendiendo lo que conquistó. ¿Cómo es la invitación entonces, Lucy? La invitación es a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo, una marcha hacia Congreso. Hay algunas agrupaciones que están convocando de las 16 y otras directamente se van a concentrar en el Congreso a partir de las 18 horas, donde va a haber una lectura de un pliego de reivindicaciones a partir de las 18:30 y un pañuelazo. También habrá un poco de música antes y después del documento. Insisto en resaltar que la convocatoria es a todos, a todas y a todes. Vengan con sus hijos, con sus hijas, con sus amigos, con sus amigas, a expresarse y a poder imaginar juntas cómo queremos vivir, cómo queremos que sea la democracia en nuestro país. Marchan las 3 centrales también obreras, juntas, unidas. Juntas, unidas, con muchas ganas de esto, de volver a ponernos en unidad de acción en la calle. Nos vamos a estar concentrando en Avenida de Mayo y San José. Dentro de las centrales, un mundo de sindicatos de base, de movimientos sociales, de organizaciones de la economía popular. Me parece que es una riqueza enorme dentro de lo que es nuestra identidad de trabajadoras organizadas y con nuestras identidades de sindicatos, que también es parte de lo que se está discutiendo, ¿no? Creo que la convocatoria y la invitación es clara. Si te preocupa un futuro en torno a qué puede pasar en las próximas elecciones con algún candidato que reivindica una agenda de derecha, tenés que estar el 28 en las calles, donde sea, en tu localidad. Si estás por acá por la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es acá alrededor del Congreso con tu pañuelo verde. Nos vamos un corte y ya volvemos con más Punto Género. Muchas gracias. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en Punto Género y tenemos la visita de Lina Amlo. Ella es la directora del Foro Económico de la Mujer, que en poquitos días más se va a realizar en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lina? Hola, Mariana. Qué lindo tenerte por acá. Gracias por invitarme a Punto Género, que es un lugar de reflexión y lucha por nuestros derechos de las mujeres y diversidades. No, y gracias por venir. El 9 y 10 de octubre. Exacto, nuestra tercera edición del WEF, el 9 y el 10 de octubre. Y bueno, este año vamos a tener 20 paneles y un montón de speakers con un montón de temas que nos convocan a todas y a todos. ¿Cuáles son los ejes principales? Vamos a explicar antes un poquito de qué se trata, ¿no? Este es un foro que nació en la India y que tiene ¿cuántos capítulos en distintos lugares de...? Y hoy está en 50 países. En 50 países. Sí. Y en Argentina se hace 3 años... con la posibilidad de intercambiar agendas, ¿no? Bueno, el año pasado hubo muchas delegaciones del resto de Latinoamérica y este año también seguramente las habrá. ¿Cuáles son los ejes principales? ¿Cuál es la agenda que preocupa? Mira, la agenda que preocupa es si estamos o no en las mesas de decisión, qué está pasando en Argentina y en la región. Vamos a hablar de violencias digitales que tanto afectan a las mujeres y a las diversidades, nos cancelan, nos callan. La violencia Estamos digital... esperando que el Senado le dé la sanción definitiva a la llamada Ley Olimpia, ¿no? Que estamos esperando que se debata. Exacto, sobre eso vamos a charlar. Vamos a hablar también de salud mental y emocional. Después de la pospandemia nos cargamos de trabajo las mujeres con las tareas de cuidado y no nos estamos dando cuenta que la salud mental y emocional es clave para todo. Entonces, de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar de espiritualidad, que también tiene que ver con este tema. Para poder cumplir con lo que queremos hacer, tenemos que estar bien emocionalmente. Y bueno, de eso nunca habíamos traído esos temas. Siempre traíamos temas más duros. Este año nos vamos a animar a esto. Por supuesto de economía, por supuesto de educación financiera, temas que tenemos que hablar. Por ejemplo, tenemos un panel de mujeres en economía. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de exportación, vamos a hablar de esos temas que muchas veces las mujeres no hablamos o no nos dan micrófono para ello. Nosotros queremos dar ese espacio para hablar sobre economía. ¿Por qué estos temas, sumar la agenda de salud, me parece interesante, ¿no? Salud mental, porque siempre hay mucho prejuicio en torno a, bueno, tenemos que estar espléndidas, tenemos que ocuparnos de haciendo malabares, como siempre decimos, con la sobrecarga de las tareas de cuidado, pero ¿quién nos cuida? ¿No? ¿Quién cuida al que cuida? ¿No? Claro, digo, y muchas veces es difícil reconocer que una necesita ser cuidada y sobre todo el estigma que hay sobre el tema de salud mental. Es un tema que nos animamos y va a ser eje porque, ¿sabes a partir de cuándo lo empezamos a ver? ¿Viste lo que pasó con el Mundial y con la selección de fútbol? Que empezaron a hablar que la parte emocional y psicológica era importante. Nos acordamos del Dibu diciendo que hablaba con su psicólogo. A partir de ahí, nosotros dijimos, a ver, si a todos nos está pasando lo mismo, y a las mujeres con nuestra sobrecarga de tareas de cuidado ni hablar, pero estaba mal visto hablar que necesitamos una asistencia emocional, psicológica, y no vamos a lograr nada si no hablamos de eso. O sea, empecemos por ahí. Entonces ese fue un poco el puntapié y estamos llegando a eso. Algunas de las cantantes famosas jóvenes, Lali fue una de ellas que de pronto contaron, ¿no? Las experiencias que han atravesado. En este último tiempo empezaron todas a decir, bueno, tengo que salir de las redes, tengo que guardarme un poquito porque esto me está haciendo mal y no sé si voy a poder continuar. Y ese fue donde dijimos, ¿por qué está pasando esto? Bueno, los vamos a llevar al centro de la mesa. También vamos a hablar de menopausia. También. De eso no se habla, a cargo tuyo. Y le pusimos ese título porque también de eso no se habla. A las mujeres nos cuesta decir que estamos pre o menopáusicas o
estamos entrando en esa situación. No sé por qué nos cuesta tanto. Sigue siendo un tema tabú. Basta. Lo hemos hablado acá, lo estamos tratando de hablar acá también en el programa a partir de uno de los proyectos que se han presentado acá en la Cámara de Diputados. Lo hemos comentado que lo presentó María Rosa Martínez del Frente de Todos, que justamente lo que propone es generar un programa de salud pública, que el eje sea la salud pública, porque es cierto que son temas que no entran en la agenda de las propias políticas de Estado, cuando es un proceso natural, pero que tiene impacto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por eso lo llevamos también al foro. Después también vamos a hablar, justo en octubre se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Le llamamos el 40D y Mujeres en Política. ¿Cuáles son los desafíos de las líderes políticas en la agenda que viene? También un tema central que también lo vamos a trabajar. Bien, y como otra de las patas de este foro que venís desarrollando y que se han llevado adelante a lo largo de este año, ha llevado empresarias a delegaciones a otros países a ofrecer sus producciones, sus productos, que generalmente son viajes que hacen los hombres, ¿no? Exacto. Y las mujeres quedan como excluidas. Y ahí el eje son las mujeres llevando su producción. Sus productos y sus servicios. Sí, miraba la foto y que están mostrando y nos pusimos este objetivo que es venir a cambiar la foto. Cuando veíamos una foto de las misiones comerciales, ¿qué veíamos? Como bien dijiste, todos empresarios hombres y 1, 2 mujeres que a veces eran las funcionarias de la embajada que recibían a los empresarios. Y nos propusimos cambiar la foto y ahí lo estás viendo, vemos todas estas mujeres. El año pasado llevamos 35 mujeres, este año llevamos 21. De diferentes provincias, 8 provincias presentes porque tenemos una mirada inclusive federal, no quedarnos con la empresaria de capital y de provincia de Buenos Aires, que esto era como más fácil. Nos estamos enfocando en estas empresarias de productos y servicios de los más variados, tecnología, agroalimentos, indumentarias, y armamos una agenda muy interesante. Esta vez fuimos a México y te digo, Mariana, cada una tuvo su reunión de negocios, su B2B, su posibilidad de pasar la frontera, y además porque es una política de Estado que necesitamos, exportar y entrar divisas al país, pero no sin nosotras. Lo que nosotros veíamos que en esa agenda no estábamos. Nos propusimos, lo estamos trabajando con mucho esfuerzo, porque a una empresaria, una emprendedora, decidir salir de su país, primero que es un costo. Son pequeñas empresarias, algunas son pymes. Algunas son pymes, algunas son emprendedoras, y decirte también que esto no se hace solos y ni solas, porque tuvimos una gran colaboración de los gobiernos provinciales, de las agencias de exportación de los gobiernos provinciales que financiaron y ayudaron a sus empresarias para que realicen este camino. Así que, como siempre digo, una articulación público-privada bien hecha siempre es virtuosa. Y ahí está la foto, fuimos a cambiar la foto y creo que lo estamos logrando. Bueno, y vamos a ir cerrando este bloque, pero decinos cuáles son las redes del foro para quien quiera saber la agenda y cómo sumarse, dónde puede mirarla. Ya está todo en la web, que es web Argentina.org, ahí ya está toda colgada la agenda. Vamos a tener 2 salas en paralelo, más de 20 paneles, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Abre Dora Barranco, cierra Florencia Freijó, también que no se lo pierdan, que es muy interesante. Se pueden inscribir y al otro día, que es el 10 de octubre, vamos a premiar a 10 mujeres en diferentes áreas, tecnología, también temas de política, temas de empresarias, CEOs, también tratar de dar esa visibilidad a mujeres que a veces no la tienen, también con un jurado de notables. Y bueno, nada, los invitamos a todas y a todos que nos acompañen. Necesitamos seguir hablando de esto, necesitamos tener estas agendas, apoyamos lo de la marcha que comentaron en el bloque anterior. Bueno, acá estamos para que también mujeres emprendedoras den ese paso y podamos darnos estos temas también a debatir. Muchísimas gracias, Lina. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser.
DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en Punto Género y hay un tema que nos preocupa y mucho que tiene que ver con los deudores alimentarios. Todas las semanas te traemos alguna novedad y en esta semana te vas a enterar de un fallo que por primera vez manda a inscribir a un deudor alimentario en el Veraz, en el registro de deudores del Banco Central. Mirá el informe. En Deró, provincia de Buenos Aires, el juez de paz Javier Heredia resolvió quitarle la licencia de conductor a un padre moroso e inscribirlo en el Veraz, en la categoría de mayor riesgo en la central de deudores del sistema financiero. El magistrado decidió intervenir en una demanda que una mujer le inició a su pareja por el cobro de poco más de 90.000 pesos en concepto de alimentos para sus hijos, al considerar que la conducta del acusado se encuadra dentro del estereotipo de violencia económica. Heredia sostuvo que ni la inhibición general de bienes ni la inscripción en el registro de deudores alimentarios lograban materializar lo deudado por el alimentante. Además, agregó que tampoco se conoce la existencia de bienes fácilmente liquidables. Por eso, explicó, decidió impedirle al denunciado operar dentro del sistema financiero nacional y exponerlo como deudor. Por último, dispuso el secuestro de su licencia para conducir hasta que regularice su situación. Hoy, en Punto Género, analizamos en detalle el caso. Y estamos con Sabrina Cartavia, abogada y asesora del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y una gran batalladora de este tema. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, qué bien, ¿no? ¿Cómo se está moviendo el tema de pronto? De pronto. Y el otro día hablaba con una periodista que me decía, ¿por qué tenemos tantos cambios en este último tiempo? Y yo le decía, bueno, porque tenemos Ministerio de las Mujeres, ¿no? Estas estructuras que en diferentes lugares del Estado están funcionando y están dedicándose a trabajar este tipo de agendas, ¿no? Agendas que son novedosas, si se quiere, desde el punto de vista de la política pública, pero son agendas que le han preocupado durante años a las mujeres. Sí, que es un problema viejo, o sea, no el problema no es nuevo, el problema está hace mucho tiempo. El tema es qué respuestas eficaces, novedosas, le podemos dar. Y es cierto lo que vos señalabas, porque el año pasado el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires hizo este relevamiento que vos te estuviste ocupando en el sentido de, ponerle números, a ver cuánto era el incumplimiento. Y 7 de cada 10 mujeres que crían solas
a sus hijos y a sus hijas, no recibían el monto apropiado que deberían, como lo que uno conoce como cuota alimentaria, ¿no? En este caso, uno dice, bueno, pero sirven los registros, esto lo hemos hablado, lo hemos discutido, los registros de deudores alimentarios, y a veces no alcanzan. Y en este caso, lo que busca el magistrado es, bueno, ir como acorralándolo. Tal cual, es lo que hace es el uso de las medidas del 553, que fueron un gran avance que trajo el nuevo Código Civil. El Código Civil de nuestro país tiene un artículo que es el 553, que específicamente para las cuestiones de obligación alimentaria, del incumplimiento del pago de la obligación alimentaria, faculta a todos los jueces y juezas a poder tomar medidas creativas para asegurar el cobro. Cuando nosotras hicimos la investigación sobre obligación alimentaria, lo que vimos es que esa creatividad que permite el Código Civil estaba de alguna manera como subexplotada, ¿no? Como que era algo, un trabajo que faltaba ahí de poder impulsar estas medidas para que efectivamente logren el pago. Y algo que se nos ocurrió fue esta cuestión de decir, bueno, si ya tenemos un registro de deudores en la Argentina, que es el Veraz, ¿por qué no usar ese mismo registro que hoy en día ya existe para inscribir a los deudores ahí? Porque sabemos que tiene un peso sobre las personas, entrar o no al Veraz. No así los registros solo que son de deudores alimentarios. Entonces, al ver que este juez en Deró, justo en la provincia de Buenos Aires, aplica esto, nos parece, digamos, que es un antecedente muy bueno. Y de hecho ya tenemos la segunda sentencia. Y fue muy interesante lo que pasó en la segunda sentencia, porque se trataba de un varón, un padre que tenía una deuda de cerca de 900.000 pesos, que no la pagaba, que no había forma de hacerlo pagar. Cuando llegó la decisión del juez de inscribir en el registro, o casualidad, pide una audiencia y arma, digamos, un plan de pago para, digamos, dar lo que debía. Entonces vamos viendo que este tipo de medidas que son novedosas, pero que siempre estuvieron de alguna manera a la mano, porque esta posibilidad ya estaba abierta hace rato, pero que faltaba, digamos, el estudio y el impulso para poder llevarlas adelante. Hoy vemos que dan este tipo de resultados y por eso también estamos alentando a las mujeres y a sus abogados y abogadas a que lleven adelante estas herramientas en sus litigios. Estamos en comunicación justamente con el juez de paz, Javier Heredia. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esta convocatoria y por poder de alguna manera dar a conocer ni más ni menos que el trabajo que venimos realizando desde la Justicia de Paz. Claro, queríamos que nos cuente por qué se le ocurrió, en todo caso, esta medida, que es una posibilidad pero que no se aplicaba. Bueno, un poco tiene que ver con esto de la necesidad del diálogo entre las instituciones, ¿no? Que es muy importante. Nos pasó que en ocasión de dar una charla justamente relativa al incumplimiento de lo que son las deudas alimentarias, tuvimos contacto con el Ministerio de las Mujeres, concretamente con Sabrina Cartavia, y dialogando institucionalmente surgió esta idea, esta posibilidad que no había sido explorada hasta el momento. Nosotros tenemos siempre a mano jurídicamente una serie de medidas tradicionales, yo las llamo tradicionales, que son para tratar de que los deudores alimentarios cumplan, y una serie de medidas no tradicionales o que quedan a criterio o arbitrio judicial, dispuestas, como bien se explicaba, en el 553 del Código Civil y Comercial. Esta especie de cheque en blanco que nos ha dado el legislador no está del todo explorado o del todo agotado. ¿Por qué? Porque generalmente el Poder Judicial tiende a tener, a resolver como medidas estándares, si se quiere, pero a veces cuesta por ahí ir un poco más allá de estas medidas tradicionales. Doctor, entonces, ¿suele tener demandas por alimentos? ¿Qué población tiene la localidad se dice? Deró. Deró. Nuestra población es de 20.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Las demandas de alimentos son una cosa de todos los días. La verdad que es una situación que, digamos, claramente se ha visto reflejada en el informe de deuda alimentaria que ha elaborado el Ministerio de las Mujeres en el año pasado, y a medida que uno recorre cualquier localidad, aplica prácticamente las mismas variables estadísticas. Es un flagelo muy común. En mi caso me toca no solo estar al frente del Juzgado de Paz de Deró, sino también a cargo del Juzgado de Paz de General La Madrid desde hace 5 años, por vacancia de ese organismo.
Y en ambas comunidades, que son más o menos de poblaciones similares, nos toca la misma temática. La cuestión de los alimentos es una cosa lamentablemente de todos los días, y el mayor problema no es solamente la litigiosidad que tiene que ver con el reclamo de los alimentos, sino el incumplimiento. Y ahí el desafío que tenemos los operadores de buscar las maneras más idóneas para que se cumplan con las sentencias, Claro. se cumplan con las resoluciones, que es la pata, si se quiere, o la faceta más compleja, porque no es muy complicado o no nos demora demasiado tiempo, por lo menos en la gestión que tenemos en estos dos juzgados, en llegar a una sentencia. El problema es el día después, el cumplimiento de esas. Eso le iba a preguntar. ¿Cumplen? No, lamentablemente no todos cumplen, y ahí es donde deben diseñar las distintas estrategias para que estas situaciones se cumplan. La verdad es que la mayor parte, digamos, de los que son sentenciados por alimentos, tenemos un alto índice de incumplimiento de estas deudas alimentarias. Y de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿no pagan porque no pueden? Porque, bueno, sabemos que estamos en un momento bastante crítico en términos económicos, o porque no quieren hacer el esfuerzo de, bueno, es su responsabilidad finalmente hacerse cargo de los gastos de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Hay una mezcla de ambas situaciones, pero mayoritariamente es porque no quieren, porque tampoco en los casos donde tenemos deuda alimentaria se contribuye ni con el dinero ni con el cuidado, que es otro elemento también fundamental. Entonces, yo puedo entender que alguien no tenga trabajo o no tenga un trabajo que le genere una remuneración adecuada como para lograr cierto estándar de cuota alimentaria, pero tampoco hay un ofrecimiento o una colaboración con el cuidado en la crianza de los niños. Entonces, es una mezcla de todo, pero mayoritariamente encontramos con situaciones donde se desentienden de ambas situaciones, del cuidado y del cumplimiento de la cuota alimentaria. ¿Y qué pasó con este fallo? Una vez que se conoció la semana pasada... Bien, ahí tenemos dos casos, dos antecedentes. Este que se conoció fue el caso que emitimos en Deró, y el que contaba la doctora Cartabia es el que sucedió también en General La Madrid. En el caso de General La Madrid, que fue una semana antes de del de Deró, logramos rápidamente obtener un acuerdo con el pago ya de la primer cuota y una suma bastante elevada de deuda alimentaria, eran 860.000 pesos, y en menos de 20 días apareció la propuesta de pago, apareció el pago y el acuerdo donde se van a cumplir o a regularizar esta gran deuda que había en materia de alimentos. En el caso de Deró, recién salió la semana pasada, estamos aguardando los periodos procesales que tienen que ver con los plazos, con el tema de los recursos que puedan llegar a presentarse o no. De todas maneras, cualquier recurso de apelación frente a esta decisión no suspendería el efecto de la inscripción. Ya hemos comunicado en ambas situaciones al Banco Central, mediante los oficios correspondientes, esta orden, y estamos aguardando la respuesta técnica del Banco Central en cuanto a la inscripción de estas dos personas por primera vez en el registro de deudores del sistema financiero. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad, insisto, de dar a conocer nuestra tarea. Un placer. Bueno, todavía no están inscriptos. Estamos esperando que el Banco Central, cumpla con esa... Cumpla con la manda judicial. Con esa orden. Y también, digamos, algo que se nos viene a partir de la apertura de esto es pensar cómo también podemos hacerlo universalizable, ¿no? O sea, y para mí, algo que podemos empezar a pensar es que esos registros de deudores alimentarios que hoy decimos son ineficientes, no alcanzan, también empiecen a tener esta sanción, ¿no? O sea, que estrictamente los registros de deudores alimentarios también manden no solamente esta cuestión de, sacarles la licencia de conducir o no poder renovar la licencia de conducir, sino también que incluyan la inscripción automática en el registro de deudores de la central de deudores.
Estamos impulsando estas iniciativas, vamos viendo que empiezan a haber resultados desde que el Estado se puso con este tema, digamos, adelante. Lo puso en agenda. Lo puso en agenda y logró resultados, porque nosotras desde el Ministerio de las Mujeres no solo nos importaba visibilizar el problema, sino que construimos a partir de esos datos y esa información que tuvimos una plataforma de acción, donde estas acciones, la construcción de un piso mínimo, que después lo vimos reflejado en el índice de crianza, poder mejorar los mecanismos, también, digamos, las sanciones que sean más eficaces para lograr el cumplimiento, son parte de, digamos, ese mandato que tenemos a partir de entender qué es lo que pasa con el impago de la obligación alimentaria. Y ahí es interesante lo que vos señalabas en relación al rol del Estado y de un Ministerio de Mujeres. Muchas veces se lo cuestiona o algunos candidatos quieren arrancarlo y bueno, hacerlo desaparecer. Y tiene que ver con esto, con buscar soluciones a problemas, como decíamos, que vienen de larga data y que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? En este caso sabemos de tantas mujeres que crían solas a sus hijos y a sus hijas, que muchas veces damos como esa metáfora de las malabaristas, ¿no? El libro de Leonor Faur vinculado a esta temática, ¿no? Que hacen malabares en la cotidiana, ¿no? Para poder traer a los chicos a la escuela, prepararles el almuerzo, y por ahí ellas no tienen tampoco el dinero, porque ese es el otro tema, ¿no? Yo le preguntaba esto al juez, si no quieren o no pueden, y muy interesante la respuesta que él da, ¿no? Muchas veces, a pesar de, digamos, de que sabemos que el contexto es difícil, es que no quieren. Y del otro lado hay mujeres que están no solo acompañando afectivamente, sino además que por ahí tampoco les alcanza a ellas, pero están ahí viendo de qué forma. De qué forma y en una situación de mucha soledad. Por eso para nosotros también desde el Ministerio de las Mujeres es muy importante tomar este tema, darle centralidad y acompañar a esas mujeres. Y hacer todo lo posible desde este lugar que tenemos en el Estado para que la precarización de la maternidad deje de ser, digamos, la norma. Hoy nosotros entendemos que estamos en una situación crítica, una situación donde falta mucho por hacer y una situación donde el mercado y cómo se ha configurado la sociedad está diciéndole a las mujeres que la maternidad es un ancla a la pobreza, porque se endeudan, porque los papás no ponen lo que tienen que poner, porque no están para el cuidado, tampoco están para la faceta económica. Y nuestra obligación desde el Estado, desde estar en un Ministerio de las Mujeres, es justamente ponernos a trabajar en estos temas, poder brindar soluciones e intentar revertir esta realidad para poder tener existencias más plenas y más felices. Más dignas, ¿no? Vamos a un corte y ya volvemos con Punto Género. No te vayas. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Mañana 26 de septiembre es el Día Mundial de la Anticoncepción. Y en el marco de esta fecha, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, AMADA, lanza una campaña que me parece súper interesante para subrayar, que se llama Doble Protección, Menos Preocupación, y apunta a reforzar la idea del uso del preservativo. Para hablar de este tema estamos con la ginecóloga María Elisa Moltoni, ella es vicepresidenta justamente de AMADA. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué uno, digamos, piensa que ya está instalado esto del uso del preservativo, pero siempre hay que machacar y volver a machacar sobre la necesidad de la doble protección? ¿Qué es lo que ustedes están observando? Bueno, es como decís, es un trabajo de todos los días. Si bien nuestra sociedad se dedica a anticoncepción en general y por supuesto seguimos trabajando en el tema de otro tipo de anticonceptivos y de también trabajar no solo en la formación de profesionales, también para el lado de comunidad, creo que hay mucho por hacer en cuanto a seguir bajando la tasa de embarazos no planificados, por supuesto, pero en el marco justamente del Día Mundial de la Anticoncepción nos parecía que era un tema a trabajar porque falta, lo vemos a nivel de lo que son las tasas de infecciones de transmisión sexual, pero también en el día a día todos los que somos profesionales de la salud, en el consultorio con el poco uso del preservativo, que por más que machaquemos y machaquemos cuesta. Y frente al uso de nuevos métodos anticonceptivos que nos dan mucha eficacia, también está buenísimo tener confianza en ese método, pero es como que fue quedando de lado y nos parece súper importante porque el preservativo tiene sus falencias como método anticonceptivo, tiende a fallar más que quizás otros métodos como son el DIU, como son el implante, como son las pastillas. Tal vez por el mal uso, ¿no? El mal uso, por supuesto, colabora a que el uso perfecto, a que el uso en la vida real sea mucho más inefectivo que el uso, digamos, con todas, como tiene que ser, perfecto. Entonces, tiene sus falencias como anticonceptivo. Usamos otro, buenísimo. Entonces, no puede quedar olvidado, porque es la única forma que vamos a tener de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Por eso, esto que hablamos de doble protección y que siempre se hace mucho hincapié en la adolescencia, me parece que está bueno instalarlo a todas las edades, para que usemos el método que usemos, podamos también asociarlo a nuestras prácticas y que sea algo que no se negocie, porque es lo único que nos va a dar seguridad. Por un lado, de no contraer infecciones, y por otro lado, si estamos usando otro método y falló, por ejemplo, algún anticonceptivo oral, hubo olvidos de pastillas, hubo estas cosas que pasan en la vida diaria, bueno, por ahí, tal, se olvidó la receta, no lo tomó, tuvo vómitos, hubo alguna pequeña falencia. Si yo además uso el preservativo, es como que no hay tanto margen de error, o sea, es como que todo siempre va a salir mejor. Decías que vienen observando un incremento de las infecciones de transmisión sexual. Uh-huh. Y esto justamente tiene que ver con un relajamiento en el uso del preservativo como método de prevención. Sí, porque en realidad la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son prevenibles por el preservativo. ¿A cuáles nos referimos que ustedes observan que estarían aumentando? Bueno, lo que está aumentando claramente a nivel país es la sífilis, ¿sí? Es algo que ha ido en aumento, inclusive intrapandemia han aumentado los números. También estamos hablando de gonorrea y después, otras infecciones, como todos conocemos, como son el HIV, la hepatitis B, que es de transmisión sexual, el herpes, el HPV, la clamidia. O sea, hay un montón de infecciones. Y la realidad es que lo que siempre recalcamos en el consultorio, la mayoría de las infecciones no dan síntomas. O sea, yo no tengo forma de, solo por la buena voluntad de la pareja que me dice yo no tengo nada, me dice todo, estoy perfecto, no tengo forma de darme cuenta si esa persona tiene o no una ITS. Y la confianza sola lamentablemente no alcanza. ITS son infecciones de transmisión sexual. Perdón, lo tenemos como muy instalado con las siglas para hacerlo más corto. Entonces uno no tiene forma realmente de darse cuenta solo por ver que la genitalidad de la persona está perfecta. Entonces, como esto es asintomático, tenemos que cuidarnos igual y por eso creo que ha habido un relajamiento de la población y como está todo bien, tengo otro método y qué sé yo, la gente quizás no le da tanta bolilla como piensa más debería. En la prevención del embarazo que en estas posibilidades, en estos riesgos. Creo que posiblemente sí. Y por supuesto no es la idea retroceder en cuanto a métodos
los anticonceptivos. Hemos escuchado por ahí algún médico que otro chapado a la antigua, bueno, no, yo no les doy la pastilla porque si no dejan el preservativo. No, sabemos que antes no nos iba bien con las cifras, porque la gente tampoco usaba el preservativo y las tasas de embarazo no intencional eran mucho mayores. Entonces, vamos muy encaminados con eso. Por suerte hay muy buenas noticias en cuanto a reducción de cifras de embarazo no planificado y de tasa de embarazo adolescente. O sea, vamos muy bien. Obviamente hay que seguir, hay mucho más por hacer, pero bueno, me parece que está buenísimo poder hablar de las dos cosas y de esto, de la doble protección. Que es importante decirlo que en la salita de tu barrio o en el hospital podés ir a pedir y los anticonceptivos se entregan gratuitamente. Exactamente, por suerte está el programa de salud sexual y reproductiva que funciona muy bien, que es uno de los pilares justamente por los cuales se ha logrado ir bajando estas cifras, aumentar el acceso a métodos anticonceptivos y todos están garantizados, no solo a nivel estatal, sino a nivel privado, porque claro, a veces también nos pasa que las pacientes privadas quizás no podían acceder al implante o algunos DIU, y ahora esto a partir del 2019 se puso también en plan médico obligatorio, así que tenemos toda la canasta de anticonceptivos. Es gratis, pedís la receta y si tenés una prepaga o una obra social y te van a decir en qué farmacias, porque no en todas las farmacias te los dan gratuitos. Pero digamos que a veces no nos van a facilitar la información. Quizás tengamos que ser un poco insistentes con eso. Tampoco por ahí va a estar tan fácilmente servido. Son las barreras justamente sobre las que hay que trabajar. Pero bueno, si vamos allanando esto, la verdad es que preservativos se pueden obtener gratuitamente. La idea es que el costo justamente no sea una barrera para el uso. Tenemos la posibilidad de la colocación del... Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en los que son los métodos de larga duración, porque son los que han demostrado las mayores tasas de eficacia en la vida real y son los que a nivel internacional y nacional también han demostrado que si mayor porcentaje de la población utiliza esos métodos, los números de embarazos realmente son los que más bajan, más que los métodos de corta duración. Pero tenemos en forma gratuita los de larga duración, como el implante, los intrauterinos, y también los de corta duración, los inyectables, los orales. El que por ahí no entra al 100% es quizás el parche y el anillo, que quizás no entran en los programas de gratuidad, pero hay opciones, inclusive también sin estrógenos. Mucha gente quiere anticoncepción oral y no puede utilizar las pastillas clásicas, que son las combinadas con estrógenos, y también hay opciones sin estrógenos. O sea, creo que... Y los quirúrgicos también, como decíamos, la vasectomía y la ligadura. Así que hay opciones hay para todos los gustos. Lo importante es usarlo siempre, la doble protección. Yo te decía de los adolescentes, porque uno piensa siempre en el uso del anticonceptivo asociado a las y los adolescentes, ¿no? Pero esta merma en su uso, ¿lo ven en todas las edades? ¿Qué es lo que están observando? La verdad que sí, que se ve en todas las edades, que hay muy poco, digamos, se está trabajando en esto. Creo que también las redes sociales ayudan en que haya influencers del bien. Sí. También los hay del mal, pero bueno, nosotros tratamos de estar del lado del bien. Bueno, poder exigirlo, que sea... Hoy justamente me tocó atender una paciente que tuvo relaciones con una pareja masculina y sin mencionárselo, ella le dijo no, sin preservativo no. Estuvo este consentimiento y sin mencionárselo, la persona se retiró el preservativo y cuando ella finalizó la relación se dio cuenta que no... O sea, esto es abuso, es decir, que es algo... O sea, está buenísimo que podamos aprender a no negociar. Y cuesta, y si bien hablamos mucho de esto en la adolescencia... Es importante, digo, frente a esta escena está la posibilidad de la anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo, pero las infecciones de transmisión sexual... Bueno, en esta situación la consulta no fue tan temprana. Sí se utilizó la anticoncepción de emergencia, pero cuando sucede una situación así que uno no sabe o que tuvo quizás con una persona que estima que por ahí tiene riesgo, está la posibilidad de consultar y de hacer también profilaxis post-exposición frente a diversas infecciones de transmisión sexual y después se hace un seguimiento. Pero bueno, son situaciones que lo vemos y esto está buenísimo que sea algo que no se negocie. Y si bien uno lo habla en la adolescencia, y hoy también hablaban de climaterio, de menopausia más temprano, también en mujeres más grandes que quizás, o en personas más grandes que quizás también mantienen relaciones, les cuesta hasta más, o sea, quizás como por ser de otra generación, cuesta mucho también exigir el tema del uso del preservativo y por ahí los varones a cierta edad también empiezan a tener quizás disfunción eréctil y otras cosas.
excusas o situaciones que van surgiendo para no utilizarlo. Así que hay que utilizarlo siempre, inclusive en mujeres, bueno, ahora estamos hablando de doble protección, pero en mujeres que quizás ya no menstruan, que ya no tienen riesgo de embarazo, está bueno si tienen un encuentro sexual también poder usarlo para no contagiarse nada, porque por ahí no van a tener riesgo de embarazo sin menstruar, Sí. pero sí... Y en relaciones también entre mujeres y entre varones, por supuesto. Ujú. Doble protección, menos preocupación. Ese es el lema de esta campaña lanzada esta semana por Amada. Mañana es el Día Mundial de la Anticoncepción. No te olvides, úsalo siempre. Nos vamos. Gracias por haber venido. Bueno, gracias. Y obviamente nuestro Instagram es Anticoncepción y más, así que todos los que quieran sumarse para tener nuestra información, les súper agradecemos. Ahí está. Bueno, nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Buena semana. Chau.